Un placer el poder estar con ustedes compartiendo estos temas que son vinculativos para todos aquellos que manejan comercio exterior, no solamente a la importación, sino también a la exportación. Así es que, pues bueno, vamos a arrancar, si me lo permiten. Y, y bueno, vamos a iniciar con cuál es el orden, cómo vamos a estar manejando estos minutos que tenemos para compartirles la información de la facturación. Primero estaremos analizando la parte correspondiente a la conceptualización e importancia precisamente del CFDI, requisitos que debe de tener. Vamos a revisar las operaciones de importación, operaciones de exportación y lo que es novedoso, que es precisamente la información de complemento en carta aporte, que es más para temas de transporte, pero que va ligado con estos temas de comercio exterior. Y por último, cerramos con estos 10 mandamientos sobre la Antonio, facturación. perdón. No sé si me pueden confirmar que lo vemos bien. Ok, creo que sí. Sí, Excelente. ahora sí, perfecto. Ya lo Fabuloso. vemos bien, gracias. Gracias. Entonces, pues bueno, vamos a ir bajo esta lógica. Primero vamos a conocer qué es el CFDI, que de repente es un tema tal vez que decimos todos que ya lo conocemos, pero en la realidad podemos encontrarnos con sorpresas. El CFDI hay que recordar que por su propia definición es el comprobante fiscal digital de Internet. Ese es el significado del CFDI, que es el propio nombre de la factura electrónica. Así es cuando estemos escuchando hablar de CFDI, estamos hablando de factura electrónica y por consecuencia estamos hablando de archivos que se generan de esta facturación, de los cuales estamos tal vez comúnmente ya identificados, que vemos que se generan dos archivos, un XML y un PDF. ¿Sí? Es importante recordar que a partir del año 2017 se generaron la posibilidad de trabajar con proveedores autorizados de certificación de manera electrónica, que son los conocidos como PAC. ¿Quién es un PAC? Por ejemplo, ustedes conocen a Compaq, que es uno de los más conocidos, que obviamente nos ayuda a generar estas facturas y está autorizado por el SAT precisamente para la generación y timbrado de las mismas. ¿Ok? Entonces, cuando se genera una factura, vamos a tener dos documentos, un XML, que lo vemos como un código, los vemos codificado, y el PDF que, entre comillas, es la impresión de la misma factura, pero en un formato que es legible para todos. Así es que el PDF se identifica como una presentación física del XML y como un respaldo de lo que nosotros estamos recibiendo. Eso es como parte de las bases. Ahora, ¿qué obligaciones se generan respecto al CFDI? Hay que recordar que dependiendo de la operación que nosotros realicemos, vamos a tener distintos tipos de CFDIs. ¿Qué es lo que hace que genere un CFDI? Una compraventa o un servicio, precisamente, que obviamente al registrarlo como un comprobante fiscal, pues vamos a tener este CFDI por los ingresos, por las retenciones, ¿sí? Por lo tanto, estos documentos se generan y de manera electrónica y obviamente el SAT entra como parte de los reguladores en este esquema de los FDIs. Ahora hay un dato interesante que les quiero compartir, que el día 8 de diciembre del año pasado se publicó una modificación a este artículo, que es el 29 del Código Fiscal de la Federación, donde nos menciona precisamente otros supuestos para el tema de los FDIs, ya que nos menciona que aparte de quienes adquieran bienes, que disfruten los productos, ya sea de manera temporal, reciban algún servicio, realicen pagos parciales o diferidos, ¿sí? Que van ligados solamente con CFDIs. Y también aquellos que exporten mercancías que no sean objeto de enajenación, que ahorita lo vamos a platicar, qué supuestos tenemos a la exportación, y o que la enajenación sea a título gratuito, nosotros pudiéramos estar identificando operaciones con CFDI. Así es que esto lo voy a comentar más adelante de manera específica. ¿Cuáles son los requisitos generales de un CFDI? O sea, esto sí o sí debe de tener una factura. O sea, no es optativo, es requisito
obligado conforme al 29A del Código Fiscal de la Federación. Tiene que aparecer RFC, su régimen fiscal, domicilio fiscal, el establecimiento, folio, sello digital del SAT, de quien lo expide, lugar y fecha, RFC a favor de quien se expida, datos de cantidad, mercancía o servicio, unidades, valor unitario, el importe total. Y estos son los requisitos generales que de entrada son los que nosotros deberíamos de estar revisando que un CFDI tenga, ¿sí? Ya al día de hoy habría casos muy extraños, pero podemos decir que la gran mayoría de las facturas, salvo casos que les menciono que son extraordinarios, tal vez no cuentan con alguno de estos supuestos, que todavía los hemos visto, que puede llegar a suceder y son por errores normalmente que se generan en los packs. Recuerdan que el pack era, por ejemplo, Compaq o empresas similares que generan estas facturaciones. Así es que es muy importante que ustedes tengan un proveedor certificado, obviamente, pero que sea confiable. Porque hemos visto muchos errores en la generación de los FDIs y que por consecuencia le van a generar problemas a ustedes como importadores o exportadores. Así es que esos son los primeros requisitos que tenemos que revisar. Ahora, en el día a día, nosotros vamos a toparnos con diferentes tipos de CFDIs dependiendo del uso. Vamos a tener comprobantes de ingresos. Aquí les pongo una S porque significa que sí, lo vamos a ver en temas de comercio exterior. En algún momento lo pudiéramos ver. Que eso sería obviamente por el tema de una venta. Si ustedes están realizando una venta, van a estar generando un comprobante de ingreso. Si ustedes obviamente están haciendo una nota de crédito, van a tener obviamente un comprobante de egreso. Comprobante de traslado, ¿sí? Obviamente, ¿qué es el envío de la mercancía de punto A a punto B? Sí, se están generando estos comprobantes de traslado. Comprobante de recepción de pagos, cuando nos pagan nuevamente en parcialidades, sí, se generan estos comprobantes de recepción de pagos para aquellos que reciben obviamente el pago de los mismos, tienen que estar generando este comprobante de que están recibiendo los pagos en parcialidades. El de nómina, que no tiene nada que ver con comercio exterior, solamente es que sepamos que hay otro tipo de comprobante, y el de retenciones, que sí lo vamos a ver para retenciones que se realizan de IVA e ISR, incluso extranjeros. Por lo tanto, si realizamos operaciones con extranjeros, en algunos supuestos se generan comprobantes de retenciones. ¿Ok? Vamos avanzando para que lo entendamos de manera más detallada el tema del CFDI. Vamos primero sobre las operaciones de importación. Vamos a enfocarnos a lo que se le denomina ventas de primera mano. Y aquí me voy a permitir explicar qué es una venta de primera mano. En las ventas de primera mano, recordemos que debe de ser aquella en la cual un importador vende, como su propio nombre lo dice, en su primera operación de venta del producto, el cual se vende en el mismo estado. Un ejemplo sería, imaginémonos que traemos una máquina, importamos la máquina del extranjero, ¿sí? Y posteriormente vendemos la máquina aquí en México. Esa venta que realizamos nosotros como importadores de esa máquina en territorio nacional se le denomina venta de primera mano y tiene que cumplir ciertos requisitos. ¿Ok? Entonces vamos a analizar estos requisitos que van ligados con estas ventas de primera mano de importaciones que se realizaron. Esto obviamente lo vamos a ver de manera muy común con los comercializadores. Si nosotros nos dedicamos a hacer o somos comercializadores, ¿qué significa? Que importamos y vendemos nuestros productos. Obviamente vamos a tener que estar sujetos, ¿sí? Si los estamos vendiendo en el mismo estado, a cumplir estos requisitos, aparte de los que ya vimos en el 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, a cumplir con el requisito de la fracción número 8 de este Código Fiscal de la Federación. Si ustedes pueden ver aquí, nos establece el requisito para las mercancías de importación en ventas de primera mano. ¿Ok? Aquí voy a marcar para que nos quede un poquito más claro a todos la utilización de estos esquemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede precisamente en una venta de primera mano?
quien hace la venta de primera mano tiene que emitir en el propio CFDI estos datos: número y fecha del documento aduanero. Entonces, ¿qué significa? El pedimento es el documento aduanero y el número de fecha, ¿ok? Y aquí es un dato muy importante porque es uno de los errores muy comunes en los CFDIs. Ya sea que quien comercializa el producto que se está vendiendo no le agrega estos dos datos: número de pedimento y fecha del documento aduanero. Y aquí lo ligo con otro punto para que veamos la trascendencia, ¿sí? Por ejemplo, lo ligo con la ley aduanera. El artículo 146 de la ley aduanera menciona los requisitos para la legal tenencia de mercancía de comercio exterior, ¿sí? Dentro de los documentos que vienen para comprobar esta legal tenencia de la mercancía de comercio exterior, ¿qué significa legal tenencia? Que nosotros tenemos los documentos con los cuales acreditamos que la mercancía está legalmente en el país por ser extranjera, que cumplió obviamente requisitos. Dentro de estos requisitos, para cuando tenemos nosotros una compra, o sea, que nosotros somos el comprador de esa venta de primera mano, ¿sí? Debe de existir, como ustedes saben, ese CFDI, ese comprobante digital, que reúna los requisitos del código, que son los que vimos, esos datos, más los datos de identificación. Entonces, aquí nos está diciendo que el número de pedimento y la fecha de pedimento son parte de los requisitos que debe de tener la factura de venta de primera mano. En otras palabras, si nosotros compramos a un comercializador, esto es, a quien este comercializador importó de primera mano, o sea, importó la mercancía y posteriormente nos la está vendiendo como venta de primera mano, esa venta que nosotros estamos comprando, valga la redundancia, estamos comprando, si nosotros compramos este producto, tenemos que exigirle al vendedor de primera mano que le agregue sí o sí la fecha del documento aduanero y su número. ¿Por qué? ¿Qué puede llegar a suceder si no vienen estos dos datos? Recordemos que ya no podemos amparar que la mercancía está legalmente en el país. En otras palabras, si en algún momento nos tocara la mala fortuna de una auditoría de comercio exterior en nuestra empresa y nos dijeran: esa máquina que tú tienes aquí, dame los documentos que está legalmente en el país. ¿Qué es lo que nosotros haríamos? Le vamos a decir al SAT, le digo, pues es que nosotros lo compramos aquí en México. Sí, aquí está mi CFDI. Sí, yo no lo importé. Pero el SAT puede tener el conocimiento de que al que le compraste te lo vendió de primera mano. Y si no vienen los datos del número de pedimento y la fecha, ya no vas a poder comprobar la legal estancia, la legal tenencia de la mercancía. Por lo tanto, te la pueden embargar. Entonces, el riesgo que tenemos como compradores nosotros, a alguien que nos vendió una mercancía que él importó, obviamente es que en una auditoría el SAT no lo puede embargar porque no cumplió con los requisitos fiscales de la factura. También, ¿cuál es el riesgo para el vendedor? El riesgo para el vendedor es precisamente que está emitiendo documentos fiscales sin que tenga las características que obliga el propio SAT. Por lo tanto, no cumple los requisitos que establece las autoridades y por lo tanto puede estar sujetos a multa. ¿Sí? Obviamente se desprenden muchos riesgos en el proceso cuando no se genera una factura de manera correcta. Entonces, en las importaciones, tanto quien importó y vende como venta de primera mano debe de cumplir con la emisión correcta de su CFDI. Y quien compra tiene que verificar si efectivamente cumplió con esos requisitos. Entonces, es una pregunta válida que ustedes hagan si ustedes compran mercancías de comercio exterior ya puestas en México, que le pregunten a su proveedor: ok, ¿me estás vendiendo de primera mano? Porque si te están vendiendo de primera mano, la obligación es que en la factura te le estén agregando el número de pedimento y la fecha.
Me ha tocado ver muchos casos, empresas muy grandes, lamentablemente, en donde no tienen la infraestructura para poner estos datos, así como lo escuchamos. Empresas muy grandes y no tienen la infraestructura para poner el número y fecha del pedimento aduanero. Así es que no nos confiemos de que por tener una factura en México significa que esa factura cumple con los requisitos fiscales, ¿no? Tenemos que revisar si efectivamente quien nos lo está vendiendo emitió este documento, este CFDI, con el número y fecha del pedimento. Entonces, este es uno de los requisitos básicos para el tema de la facturación. Ahora, estas son las en las ventas de primera mano. Bien, ahora veamos otro tipo de CFDI que nos vamos a encontrar en el camino, que es precisamente los CFDIs cuando existen intermediarios, ¿sí? Recordemos que hay muchos intermediarios en la operación. Hay ocasiones que algunas comercializadoras este, importan por nosotros, ¿sí? O incluso algunos forwarders importan por nosotros, o sea que no sale a nombre del importador el pedimento, sino que sale a nombre del comercializador o intermediario. Cuando aparece precisamente un intermediario en el camino, la factura que debe de emitir el intermediario, o sea, este forwarder o comercializador, debe de cumplir también con la fracción número 8, pero en su punto número 2. ¿Sí? Que aquí nos dice, en operaciones o en importaciones efectuadas a favor de un tercero, ¿sí? Que nos estén obviamente ellos importando los productos, debe de aparecer el número y fecha del documento aduanero con el cual están importando ellos. Sí, es muy común que no se generen este tipo de CFDIs, también es errores en la operación. Tiene que aparecer los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor, ¿sí? Donde tiene que venir el desglose de precisamente el impuesto de importación, el IVA de importación que se pagó en el pedimento, ¿sí? Aquí tiene que venir desglosado precisamente esas contribuciones que se pagaron para efecto de la importación. Así es que si ustedes manejan este tipo de operaciones, pídanle a su forwarder, pídanle a su intermediario que les esté generando este tipo de CFDIs, si es que estamos en este tipo de operaciones. Reitero, estamos en la parte de importación. Ahora, siguiendo los mismos requisitos de CFDI de importación, ¿sí? Cabe destacar que cuando nosotros revisemos un CFDI, tenemos que analizar que el CFDI, si es un producto, por ejemplo, que tenga datos de identificación, hay que solicitar que efectivamente estos datos de identificación sí vengan declarados. ¿Qué son datos de identificación? Marca, modelo, número de serie, para ver que efectivamente los productos que nos están proporcionando son los que corresponden a la documentación y de manera física. ¿Ok? Voy a borrar aquí porque creo que no es claro. Eh, pero bueno, continuando con los requisitos de importación, les comparto. Cuando se realiza una importación, existe una regla de comercio exterior que es la regla 318, en la cual nos menciona los siguientes supuestos. Nos dice, ok, cuando tú importes, tú puedes presentar un CFDI. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros, al momento de que traigamos una mercancía del extranjero, nuestro proveedor nos puede emitir un CFDI. Y ustedes pueden decir, oye, ¿cómo me va a emitir un CFDI el extranjero? Recordemos que hay algunas operaciones en donde un mexicano, o sea, entre mexicanos, entre empresas mexicanas, nos vendemos un producto, pero no necesariamente el producto está en México. El producto puede estar en el extranjero. Entonces, aun y cuando el producto esté en el extranjero, ¿sí? La empresa que nos lo está vendiendo, si es una empresa en México, pues nos va a emitir obviamente un ¿qué? Un CFDI, ¿ok? Y obviamente si no es una empresa en México, va a ser precisamente, va a generar un documento equivalente. ¿Qué es un documento equivalente? A una factura, ¿sí? Un documento que sea precisamente no un CFDI. En el extranjero, pues van a cumplir los requisitos que se establezcan en sus propias legislaciones,
Pero esta regla nos dice, ok, tú tienes que revisar en el momento de que realices una importación, ya sea por CFDI o sea por documento equivalente, que cumplas ciertos datos. Estos datos vienen aquí, como por ejemplo, lugar y fecha de expedición, número de factura, datos de destinatario, comprador de las mercancías, según corresponda, proveedor, descripción comercial, cantidad, precio unitario y total, número de identificación, ¿sí? Datos de identificación cuando existan. Y recordemos que las descripciones no tienen que ser ni claves ni códigos, porque este es uno de los errores muy comunes. Y aquí hago el énfasis que también existen estos errores tanto en CFDIs como en documentos equivalentes, o sea, los que emite el extranjero. Sí, hay que recordar que tiene que ser una descripción comercial de lo que realmente estamos nosotros vendiendo. Tiene que haber una identificación de lo que nosotros estamos recibiendo, no por el hecho de que venga un código o nosotros sepamos qué significa ese código, significa que la autoridad va a entender qué significa ese código. Por lo tanto, es necesario que nosotros cuidemos el no estar declarando ni claves ni códigos en las descripciones. Si es que los declaramos, adelante, pero siempre y cuando se cuente con la descripción clara y ya el extra sería una clave o código, pero la descripción siempre tiene que ser clara y correcta, ¿ok? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que estar cuidando en la importación estos requisitos, ¿sí? Ya sea CFDI, el que estemos nosotros recibiendo, o sea un documento equivalente, ¿ok? Este, Ahora, esa es por la parte de importación. Si ven, aquí están los requisitos claros. Obviamente, si no cumplimos estos requisitos, pues estamos sujetos a multas. Que, bueno, ahorita no voy a abundar en el tema de multas, sino más cumpliendo. Este es desde el punto de vista de importación. Pero, ¿qué sucede desde el punto de vista de exportación? ¿Sí? ¿Qué sucede con esos CFDIs? Y vamos a platicar de varios casos de CFDIs en operaciones de exportación. El primero de ellos, ¿sí? Vamos a ver la regla de comercio exterior 3138. Esta regla de comercio exterior 3138 nos establece precisamente em, los requisitos que deben de seguirse cuando nosotros exportamos de manera definitiva. Aquí les explico qué es exportar de manera definitiva. Es que la mercancía se queda en el extranjero y que no tiene el objetivo de que se regrese a nuestro país, que se queda de manera indefinida en el extranjero. Y que nuestro pedimento, tengamos un pedimento con la clave A1. ¿Sí? Así es que lo exportamos de manera definitiva con la clave A1. ¿Sí? Y requisito indispensable que sea sujeto de enajenación. ¿Qué es enajenación? Venta. Ok, entonces nosotros estamos vendiendo al extranjero y la mercancía se va a quedar allá en el extranjero. Nosotros tendríamos, obviamente, que estar generando un CFDI, ¿sí? Y tenemos nosotros que declarar ese CFDI, tenemos que en el pedimento. Por lo tanto, dentro del pedimento tenemos que declarar, ¿sí? Los datos del folio fiscal del CFDI. Entonces significa que se correlaciona el pedimento de exportación con nuestro CFDI. Ahora, nosotros vimos los requisitos en el artículo 29A generales del CFDI. Sin embargo, hay que recordar que cuando nosotros realizamos esta exportación definitiva y con enajenación con la clave A1, nos obliga el SAT a que incorporemos más datos, ¿sí? A estos datos extra se le denominan complementos a la factura. ¿Qué es un complemento? Es un nuevo apartado que es dentro de los requisitos del CFDI para agregar más datos que nos solicita el SAT. Entonces, ¿qué significa? Significa que nosotros tenemos que
agregar información de la operación, información más detallada del producto. ¿Esto para qué? Para que el SAT lo pueda fiscalizar. ¿Qué significa? Para que si en algún momento el SAT, con estos datos, el SAT puede corroborar si en temas de inventarios, si estamos desplazando inventarios, sí, porque estamos dando una información muy detallada de lo que nosotros estamos exportando. ¿Ok? Entonces, ese complemento de comercio exterior, que así se le conoce, sí, es obligatorio cuando es venta y cuando es mediante el esquema de un pedimento a uno. ¿Ok? Obviamente, si nosotros no estamos haciendo una venta o, o que generamos precisamente pedimentos consolidados, que es un consolidado cuando estamos haciendo varias operaciones de exportación en un pedimento a la semana o en un pedimento al mes, pudiéramos nosotros no estar haciendo ese complemento de comercio exterior, esa factura, y pudiéramos estar haciendo lo que se le conoce como acuses de valor o se le conoce como COBE, comprobante de valor electrónico. ¿Ok? Sí. Entonces, la parte, vamos a ver detalles sobre este complemento que les comento para cuando existen ventas de exportación. ¿Qué datos precisamente son los que se generan como parte de este complemento? De entrada, nosotros tenemos que saber que ese complemento para comercio exterior, uno puede decir, no, pues es que eh, no me aparece en mi factura, o sea, voy a exportar, pero cuando estoy haciendo mi factura no me aparece, por ejemplo, datos de la fracción arancelaria, no sé dónde poner los datos de la fracción arancelaria. O no sé precisamente, no me aparecen los datos al país donde voy a exportar, o no me aparece el Incoterm que tengo que estar utilizando. Y sucede que no aparece porque es cuando no se tiene activo en su sistema de facturación el complemento de comercio exterior. Por eso es importante cuando ustedes inicien a exportar o si ya están exportando, que verifiquen precisamente que su PAC cuente con este apartado de complemento de comercio exterior. ¿Sí? Ahora, suponiendo que ya tengamos este apartado activado, el siguiente supuesto que nosotros tenemos que revisar los datos de los catálogos. O sea, para el llenado del complemento de comercio exterior existen catálogos que su última modificación fue en el 23 de febrero de este año. Y aquí vamos a encontrar las distintas formas de llenado. O sea, desde información de códigos postales, cómo tenemos que llenar códigos postales, cómo tenemos que llenar la información de las entidades, de las fracciones arancelarias. Ya vieron que cambiaron el 28 de diciembre del año pasado. Aquí está el catálogo de las fracciones arancelarias actualizado. Sí, las monedas de venta de nuestros productos, los países a los que estamos vendiéndolos, el tipo de operación, unidades de medida, etcétera. Entonces, parte de lo que nosotros tenemos que estar revisando cuando estemos en las exportaciones son los catálogos. Esos catálogos, ¿dónde se encuentran? En la página del SAT. ¿Sí? La recomendación es que ustedes bajen todos estos catálogos y veamos cuando llenamos el complemento de comercio exterior que sí estemos cumpliendo con estos requisitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente si no lo llenamos de manera correcta, pues estamos sujetos a multas. ¿Qué datos nos pide el complemento de comercio exterior? Aquí les pongo de manera eh, un poquito detallada algunos datos que debemos de ver que aparezcan. Por ejemplo, ¿qué tenemos que ver? La versión del complemento de comercio exterior. Si es la versión 1.1, ok, tiene que venir versión 1.1 de comercio exterior. ¿Qué tipo de operación estamos realizando? Los datos del emisor, ¿sí? Los datos del propietario de la mercancía, los datos del receptor, ¿sí? O sea, a quién se le están emitiendo el documento. Y si ustedes ven, te pide una serie de datos. Estos datos nosotros tenemos que asegurarnos que sean datos obviamente correctos y fidedignos. ¿Qué otros datos nos pide? Los datos del destinatario. Aquí hay muchísimos errores. Es increíble
pero nos equivocamos mucho en los datos del destinatario. Y bueno, ¿por qué? Porque a veces el destinatario, recordemos que no necesariamente es el mismo que compra el producto. Es muy distinto, recordemos, el destinatario es quien recibe precisamente la mercancía, no es precisamente aquel sobre el cual compra la mercancía. Entonces, esta parte hay que tenerlo muy en claro. También las mercancías, tenemos que tener identificadas las mercancías y la fracción arancelaria es un dato importante. ¿Sí? Así es que si nosotros tenemos que tener en clara la fracción, porque aquí es donde cuadra el SAT, la fracción de nuestro CFDI con la fracción que declaramos en el pedimento. Aquí cuadran las cantidades y las unidades. Así es que si no existe una correlación entre la facturación y el pedimento, ese es un dato excelente de fiscalización para el SAT y vamos a encontrar que en algún momento nos puede estar multando. Y obviamente si tiene algún tipo de marca, pues declararlo en estos documentos. ¿Ok? Entonces, ese es referente a los requisitos que deberíamos estar viendo nosotros en el llenado em, del complemento de comercio exterior para cuando existe una venta. Pero no siempre existen ventas. ¿Ok? Veamos distintos casos. Enajenación a título gratuito. ¿Qué es enajenación? Enajenación obviamente nos lo liga ya siendo un poquito técnicos, que no me voy a meter al detalle tan técnico, pero sí les marco la parte legal. El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación nos define qué significa enajenación. Pero en otras palabras, cuando nosotros le estamos regalando un producto literal, tal vez a nuestro cliente, puede suceder, ¿sabes qué? Ahí te va este producto para que me conozcas, que es lo que precisamente te hago y bueno, ¿qué sucede? Es enajenación a título gratuito. Tal vez no estamos recibiendo nosotros dinero en económico, pero le estamos dando el producto. Entonces, esa enajenación, si nosotros hacemos un pedimento A1, o sea, de exportación definitiva, ¿sí? Nosotros tenemos la opción, ¿sí? Podemos optar por realizar alguna de estas opciones. Podemos nosotros emitir un CFDI tipo ingreso, ¿sí? O sea, como si estuviéramos vendiendo el producto, ¿sí? Pero nosotros estaríamos precisamente, que generara un descuento, ¿sí? Sobre el mismo, donde no se le cobrara nada a nuestro cliente que le estamos regalando este producto. Así es que, quedaría ese descuento y obviamente quedaría en cero, ¿ok? Sí, y obviamente vamos a tener otro tipo que sería el tipo de traslado, que tenemos esta opción, hacer o sea, no como si fuera un CFDI de venta, sino que estamos enviando la mercancía a otro punto y le podemos agregar datos del propietario y el motivo por el cual estamos haciendo este envío. Entonces, si ustedes ven, existe esta posibilidad de también estar generando estos CFDIs. Es muy común que de repente nuestros amigos agentes aduanales digan, es que es un A1, tienes que tener sí o sí un CFDI. Y bueno, aquí vemos sí, o sea, tal vez no le estoy vendiendo pero es a título gratuito, perdón, lo que te estoy enviando. Y sí voy a emitir un CFDI, pero va a ser a cero, ¿sí? Con tipo ingreso o va a ser tipo traslado, el CFDI que voy a estar emitiendo. Sin embargo, también existe otro tipo de exportación. Esta exportación, por ejemplo, sería sin enajenación. Un supuesto de este tipo de operación, en ocasiones enviamos algo al extranjero, pero sabemos que en algún momento va a regresar. No lo estamos vendiendo, sino que sabemos que para que lo conozcan, lo vean, pero va a regresar. O sea, no es para que se lo queden en el extranjero. Y aquí no es obligatorio el utilizar el complemento de comercio exterior.
Aquí tampoco no es obligatorio, entonces es un dato interesante. Si lo quiere hacer el contribuyente, bienvenido, lo puede estar haciendo, no pasa absolutamente nada. Si lo quiere hacer, pues tendría que hacer un documento de traslado, que vemos que es una posibilidad, pero aquí en este dato, cuando sabemos que va o sea, que no se va a quedar en el extranjero el producto y que en algún momento va a regresar, pues bueno, aquí hay un dato interesante. Sí nos obliga, aparte si queremos hacer el CFDI, más aparte lo que se le conoce como el acuse de valor. Entonces, este es otro supuesto sobre el cual nosotros podemos tener estos diferentes tipos de operaciones. Entonces, resumiendo sobre el tema del CFDI a la exportación. Si nosotros exportamos y vendemos nuestro producto al extranjero, ¿sí? Existe una enajenación, vamos a generar un CFDI con complemento de comercio exterior, que es el caso 1, que ya vimos que tiene que cumplir con ciertos requisitos. ¿Ok? Caso 2, que me regreso. Enajenación a título gratuito. Ok, lo vendemos el producto, sabemos que se va a quedar en el extranjero. Ese es cuando les enviamos, por ejemplo, muestras y decidimos que se lo queden. Estas muestras, podemos estar haciendo CFDIs de ingreso o CFDIs de traslado. Sí, no pasa absolutamente nada. Y con eso estamos eh, cumpliendo con estos requisitos del CFDI. O si es para algo que regrese, tenemos la opción de realizar estas operaciones que se denominan exportaciones sin enajenación, pero es optativo el que nosotros estemos generando este complemento de comercio exterior, ¿sí? Pero sí nos obliga a que hagamos un acuse de valor, lo que se le conoce como COBE. Ahora, ¿qué otras características puede tener nuestros FDIs? Hay algunos FDIs que fungen como certificados de origen, ¿sí? O como certificación de origen. Hay algunos tratados que nos permiten poner leyendas en factura, y otros en los cuales nos hablan de exportadores autorizados. Entre ellos, como exportador autorizados, podemos estar encontrando la Unión Europea, la Asociación Europea de Libre Comercio, podemos estar encontrando Japón, como aquellos tratados que si se le agrega una leyenda dentro de la documentación de comercio exterior, que puede ser incluso en las facturas, pueden fungir precisamente como certificados de origen. Así es que nosotros, como exportadores, podemos nosotros estar viendo que en los FDIs que emitamos tengan leyendas que podemos agregárselas para efecto de que sean estas facturas como certificados de origen. Aquí les pongo un ejemplo. En el tratado con la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿sí? En el apéndice 4 de este tratado, en su anexo 3, apéndice 4, encontramos esta leyenda. Aquí nos aparece esta leyenda en varios idiomas y la de español menciona: el exportador de los productos incluidos en el presente documento, ¿sí? Que en este caso estaríamos hablando que es una factura, ¿sí? Declara bajo indicación en sentido contrario que estos productos gozan de origen preferencial. Entonces también una factura nos puede servir como certificado de origen, si es que nosotros tenemos la posibilidad de configurar nuestras facturas. ¿Qué beneficio nos da el que le agreguemos este tipo de leyendas? Pues de que ya no tendríamos que estar emitiendo certificados de origen y que pues estamos obviamente utilizando beneficios que nos da los tratados. Así es que esa es una muy buena opción para aquellos que se quieren evitar un documento más en su operación de comercio exterior, como es el certificado de origen, es agregarle estas leyendas a la factura. Ahora, eso es en exportación, pero ahora el SAT nos acaba de agregar para las operaciones que se realizan de transporte y van ligados con comercio exterior, un complemento en los CFDIs que se envían o que se generan dentro del transporte. ¿Sí? Les doy un poquito de contexto. El, el SAT precisamente publicó ya de manera más detallada
el 1 de mayo de este año una regla de la miscelánea fiscal, que es la regla 2718, ¿sí? En el cual nos menciona que va a entrar en vigor esta regla para que podamos nosotros empezar a generar estos complementos de carta aporte, que es información sobre el traslado de nuestras mercancías de punto A punto B. ¿Sí? O sea, el traslado de nuestras mercancías que se realicen en México deben de estar acompañadas de un complemento que se le conoce como carta aporte. Así es que los movimientos que se realicen de nuestras mercancías en México, vamos a tener que estar vigilando que se generen estos CFDIs con complementos de carta aporte. ¿Ok? Entonces, esta obligación entró en vigor el 1 de junio, como que pudiéramos nosotros empezarla a aplicar, pero de manera obligatoria ya para el 30 de septiembre, ¿sí? Que son 120 días que dan para que se empiecen a aplicar. Significa que nosotros tenemos que estar analizando que las cartas, perdón, que los FDIs que se generen sí cuenten con estos complementos de carta aporte. O sea, que tenemos que ver con nuestro transportista que sí esté generando estos CFDIs con complementos de carta aporte, o si nosotros somos los dueños del transporte, vamos a tener que estar revisando que estemos generando la información del complemento de carta aporte. Ahorita estamos o deberíamos estar haciendo pruebas para que el día 30 de septiembre ya estemos cumpliendo con nuestros requisitos. Así es que este CFDI obviamente ayuda a acreditar el transporte de las mercancías, ¿sí? ¿Qué datos tenemos que considerar de este CFDI? Pues bueno, aquí les pongo algunos ejemplos y ahorita les comparto una tabla que es un poquito más amigable, pero ¿qué consideraciones nos pide estos FDI para el transporte? Bueno, vamos a ver estas consideraciones. Me voy a ir a la primera de ellas. ¿Sí? La primera de ellas nos menciona. Debemos de considerar, obviamente, algunos puntos como la descripción. De descripción se especificará el objeto del transporte de las mercancías. Sí, tenemos nosotros que estar cuidando, aquí es la parte más interesante. En el servicio de transporte de carga deberán de expedir un CFDI de tipo ingreso para amparar la prestación de servicio. Le deben de incorporar, como les mencionaba, esta carta aporte. Sí, ya mencionábamos que es para acreditar el transporte de las mercancías. ¿Ok? Y obviamente tenemos que ver, aquí vamos a estar encontrando dos diferentes tipos de CFDI, de traslado o de tipo de ingreso, dependiendo de que quién te haga el servicio. Aquí les voy a poner una tablita que es un poquito más amigable, que nos va a ayudar a entenderlo. Por ejemplo, vamos a ver un caso. ¿Sí? Sé que esto se los estoy dando como algo extra que va a entrar en temas de CFDI, pero sí es importante que ustedes los vean considerando. Por ejemplo, ¿qué sucede con eh, un agente o una empresa de transporte de carga o un transportista? ¿Sí? Ellos obviamente nos están ofreciendo el servicio de transporte, por lo tanto, ellos nos están ofreciendo un servicio, ese servicio está ligado a un CFDI, nos están dando un servicio de transporte, ese CFDI en el cual precisamente estén generando, tiene que venir acompañado de un documento de transporte, ¿sí? Que obviamente son estos. Quiero que veamos otro supuesto donde tendríamos nosotros que estar considerando esta información del CFDI. Por ejemplo, aquí cuando es un intermediario, ¿sí? Donde no necesariamente es aquel el que se le paga el servicio, sino es alguien más que interviene en el proceso, va a tener que tener un CFDI de traslado que compruebe el movimiento de punto A más punto B, donde se genere precisamente este complemento.
Pero ¿qué pasa si yo soy el propietario de las mercancías y yo tengo mis propios medios de transporte? Pues yo voy a estar emitiendo el movimiento de la mercancía de punto A a punto B, un CFDI de traslado con la información precisamente de este complemento de comercio exterior. Si ustedes se dan cuenta, cualquier movimiento que hagamos en territorio nacional, sea de hidrocarburos o sea de que nosotros seamos los dueños, que existan intermediarios o que existan esta contratación con nuestros eh, proveedores logísticos, tienen que venir acompañados, reitero, de este CFDI con los complementos de carta aporte. En otras palabras, lo que trato de decirles es, en el CFDI que se va a generar esta obligación a partir del 30 de septiembre, nosotros tenemos que vigilar que venga el complemento de la carta aporte en los CFDIs que nosotros emitamos, si es que somos los dueños de los transportes, o que nuestros proveedores emitan, sí tiene que aparecer. ¿Qué pasa si no aparecen? Recuerden que son multas fiscales para quien no lo cumple, que no lo emite correctamente, y para nosotros nos puede ocasionar problemas incluso, ahorita vamos a ver, desde temas de no deducibilidad, o sea, significa que no vamos a poder hacer deducible el gasto del transporte. Así es que nosotros tenemos que estar cuidando de manera adecuada estos FDIs. Ahora, ¿cuáles son los 10 puntos que debemos estar considerando sí o sí en la utilización de los FDIs de comercio exterior? ¿Sí? El primero de ellos es, valida tu XML y no tu PDF. ¿Cuántos de nosotros creemos que el PDF es la información correcta? Yo les puedo platicar casos de la vida real, casos de La Rosa de Guadalupe, todas unas telenovelas en donde no corresponde la información que te genere el PDF, ya sea por dolo, ojo, que te quieren dar información que desea el que te está emitiendo el documento, pero no realmente es la correcta. La correcta es totalmente distinta y puede venir algo fuera de lo común. Así es que cuando ustedes revisen, no se vayan al PDF, váyanse al XML. Les recomiendo que tengan un lector de XML para que sea más fácil el poder estar analizando la información que se tiene en las facturas. Dos, revisa que tu pack tenga la información correctamente configurada. No por el hecho de que ustedes tengan un proveedor, entre comillas, VIP o de los más conocidos, no voy a dar nombres, este, significa que la información de los FDIs que estés generando es correcta. Hemos visto casos en donde se equivocan de manera muy común en unidades de medida, etcétera, y que ya viene una configuración incorrecta de este pack, de este generador de facturas, que imagínense, si todas las facturas que emitieron están mal. Tuvimos un caso de una empresa muy grande exportadora, un cliente de nosotros, se dice el pecado, pero no el pecador, tequilero de los más grandes, que se equivocaron en todas las facturas de exportación durante 2 años. ¿Sí? Y ya que empezamos a analizar en una auditoría, detectamos precisamente que la configuración la hizo de manera incorrecta el personal de sistemas. Entonces, tengan muchísimo cuidado que sí tengan un asesoramiento real en la generación de las facturas, porque esto es una cadena. Mientras más errores tengamos, obviamente más potencialidad del que el SAT nos pueda auditar. ¿Sí? Documenta tu operación con los manuales del SAT. En la página del SAT se encuentran los manuales del complemento de comercio exterior y el manual del complemento de la carta aporte. Validen que toda la información que aparece ahí sí aparezca en nuestros complementos de comercio exterior. Sí, tenemos nosotros que hacer ese checklist, sí o sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? También otro punto importante, no todas las operaciones de comercio exterior tienen que tener un CFDI de ingreso. Ya platicábamos algunos supuestos donde podemos tener, o tal vez no un CFDI, tal vez no hay un CFDI, puede suceder, o pudiéramos precisamente tener un CFDI de traslado, ¿sí? Pero no necesariamente todas aplican de esa manera.
Tenemos nosotros que revisar en el portal del SAT las facturas que se emitieron por nosotros y por nuestros proveedores para que realmente estén registradas y que todo corresponda con la información que nosotros necesitamos del día a día. ¿Qué más tenemos nosotros que validar? Tenemos que estar validando, sí, que y saber que existe una corresponsabilidad para aquel que emite una factura y para aquel que recibe la factura. Esta corresponsabilidad se aplica ya que puede generarse multas para los dos, para el que emite y para el que recibe la factura incorrecta. Puede haber no deducción. Sí, o sea, significa que no vamos a poder deducir para efectos de ISR la factura. No vamos a poder acreditar precisamente el IVA. Recordemos que hay muchas empresas exportadoras que tienen precisamente solicitudes de devoluciones de IVA y que pudiera ser por algún tema de una facturación incorrecta que no puedan estar solicitando estas devoluciones o que se los niegue el SAT debido a estos supuestos. Y lo más peligroso que a veces no nos damos cuenta, y aquí voy a platicar de otro tipo de facturas, por ejemplo, las facturas que nos emite el agente aduanal. Hay algunos que cuentan con prestadores de servicio, o sea, significa que personal de la agencia aduanal o del forwarden en la empresa y les ayudan a toda la operación de comercio exterior. Recordemos que ahora con el tema de la reforma laboral se prohíbe la subcontratación y nosotros tendríamos que exigirle que ese proveedor que está ahí, ese personal de la agencia, del forwarder, incluso de empresas courier como FedEx, DHL, etcétera, esté dado de alta en el REPSE, que es un registro que tienen que estar cumpliendo. Si no están dados de alta, ya lo tiene tipificado el SAT y nos dice que te puede tipificar como defraudación fiscal, como esquemas simulados, y lo cual es un tema penal. Así es que, ojo, tenemos que estar cuidando que hasta en las facturas que ya nos está emitiendo nuestros proveedores como agentes aduanales, etcétera, del personal que está ahí en nuestras instalaciones, eh, cumplan con estos requisitos, porque aun y cuando la factura esté bien, que puede estar muy bien hecha, pero si, por ejemplo, no se dieron de alta en el REPSE, en este registro que obligan eh, de servicios especializados, obviamente vamos a tener problemas. ¿Qué más tenemos que estar cuidando? Hay que revisar en nuestros pedimentos algunos campos que están correlacionados con la información de la factura y el ejemplo de la unidad de medida. ¿Por qué? Porque la unidad de medida es muy sencillo, los valores es muy sencillo poderlos cuadrar. Así es que si nosotros los podemos cuadrar fácilmente, imagínense el SAT, que tiene precisamente sistemas para poder estar haciendo cruces de datos. Así es que hagan sus cruces contra el pedimento, también hagan sus cruces contra otros documentos del expediente de comercio exterior, como las regulaciones, como el propio COBE, etcétera, para ver que las facturas sí sean correspondientes con la propia operación que estamos nosotros realizando. Y también una buena práctica, un buen mandamiento es que le solicitemos a aquellos clientes y proveedores con los que realizamos operaciones en el extranjero sus datos fiscales correctos. No nada más es que nos los pase por correo, que nos los pase por WhatsApp o como sea que nos pase los datos. Si nosotros tenemos sus datos fiscales incorrectos, obviamente nos puede generar multas cuando emitamos estos FDIs de exportación, estos FDIs de venta, y por lo tanto, pues ese riesgo podemos evitarlo si le pedimos, por ejemplo, como en el caso de México, pues dame, bueno, ya por ejemplo en Estados Unidos es el W9. Sí, que es el documento en el cual podemos identificar cuál es el Tax ID. Y así mismo en cada uno de los países tienen sus propios documentos fiscales. Así es que la recomendación es que hagamos estas solicitudes para evitarnos riesgos. Y por último, tenemos que tener en claro que la facturación es fiscalizable fácilmente por el SAT. Significa que el SAT puede venir tras nosotros de manera muy sencilla por un tema de comercio exterior que no cuadre
que ellos lo vean, que no es la información correcta. Así es que les doy un dato interesante. Por ejemplo, solamente en los FDIs de traslado que estábamos platicando, los que van a utilizar la mayoría de ellos por temas el complemento de la carta aporte, el SAT tiene contemplado que a partir de la iniciación de esta obligación, tiene contemplado recaudar 150,000 millones de pesos. Entonces, no lo vean como un tema del día a día, sino veámoslo como un tema, si bien es cierto, parte de la operación, pero veámoslo como un tema fiscalizable. Aquí es donde entran de la mano las áreas de comercio exterior, las áreas fiscales, las áreas de cumplimiento para ver que estamos dándole la información correcta a nuestras autoridades. Entonces, esto es una recomendación, hagamos esos cruces de datos para evitarnos riesgos en nuestra operación. Sé que en algunos puntos tal vez no fui tan detallado como debiera, y creo que valdría la pena más adelante, si nos lo permite, este, la Dirección de Comercio Exterior de la SEDECO, abundar de manera más específica sobre casos de cómo llenarlos, hacerlo un poquito más práctico, para efecto de que sea fructífero para todos nosotros. Entonces, lo pongo ya en la mesa. Si podemos considerarlo más adelante, pues con gusto puedo apoyarles a hacer ejercicios prácticos sobre estos temas de facturación, que creo que es muy necesario y ahora con los nuevos requisitos que aparecen para temas de transporte, pues todavía sumo un poquito más a estos temas, ¿no? Pues bueno, por mi parte sería todos. Una disculpa, me atrasé 8 minutos, pero aquí estamos terminando